Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré, deseándote. Te deseo. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos. Sé que van a llegar muchos más. Nos alegra que muchos también compartan la oportunidad de escuchar a nuestra querida reverenda Alejandra Trillos. Pero como es también nuestra habitual confianza, vamos a dar unos ya 2 minutos más de tolerancia para poder empezar. Pero aprovechando este tiempo y aprovechando que estamos juntos, juntamente le decía a la reverenda, tenemos el hábito de poder cantar esta canción, que ha sido la canción introductoria, la voy a poner ahora con letras, sin antes mencionarles, y ya veo que algunos todavía tienen ¡epa! Sí, hemos quedado siempre y es un signo de nuestra expresión, de todos nosotros, tener siempre o nuestro cactus, esto, que una de las tareas de ser, teologizar pastoralmente nuestra vida empieza siendo buenos jardineros, ¿no? Entonces, y es una manera de poder decir, este evangelio que es vida en abundante. Entonces, este aspecto ecológico, y ustedes saben, muchos de ustedes saben que este programa, ninguno va a ser aprobado si no muestra su plantita, parte de la aprobación. Entonces, estamos muy felices de que todos ustedes están, todos tenemos sembrando y teniendo un conocimiento ecológico de nuestra vida, pero también esta relación de tipo de agradecimiento. Tomando este cántico que ahora voy a compartir con ustedes, es un cántico que nos va a ayudar muchísimo, y ahora sí les voy a mostrar con letra y lo vamos a poder entonar. No necesitamos abrir todos nuestros micrófonos, traten ustedes entonarlo, interiorizarlo, que es la idea. Y si en algún momento ustedes inclusive desean que yo les comparta este video y la canción en la letra, se los puedo dar. Así que lo pueden tener, ustedes pueden usarlo en el lugar que ustedes indiquen. La idea es que todo esto es de todos ustedes. Nadie es de nada. O sea, lo compartimos. Voy a ver si lo pongo lo podemos poner creo en el canal YouTube y ustedes lo pueden bajar o de alguna manera voy a ver para que en el grupo donde estamos poderlo colocar y ustedes lo bajan inmediatamente. ¿Correcto? Entonces participemos en esta noche con la alegría y la fiesta de tener a la reverenda y poder dialogar sobre el empoderamiento de las mujeres, esta oportunidad de poder cantar. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte si no te haces presente. Entonces, yo te buscaré, deseándote.
te desearé buscándote. Yo te encontraré amándote y te amaré encontrándote. Es el prosologión de Anselmo de Canterbury, hecho en canción por este gran amigo cantautor católico Luis Alfredo Díaz. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré, deseándote. Te desearé, buscándote. Yo te encontraré, amándote. Te amaré, encontrándote. Enséñame a buscarte. En ese silencio del encuentro estamos hoy también en esta noche, ¿no? Teologizar es un ejercicio, pero la teologización necesita también crearse en un espacio donde la sacralidad es tan cotidiana y también tan profana. Es decir, como sumar
toda nuestra experiencia en uno solo, donde a veces queremos llorar, a veces queremos levantar las manos, a veces nos queremos sentir sorprendidos ante la historia, ante lo que Dios hace y ante lo que nosotros hacemos. Sobre todo en medio de una situación en que estamos viviendo en el mundo, de una guerra, en un contexto de tanto conflicto, de tanto dolor. Creo que todos nosotros nos sentimos que hay encuentros dentro de nuestro corazón y decimos, Señor, tú estás, ¿no? Tú estás aquí. Y por eso estamos muy felices que justo hoy tenemos a la reverenda Alejandra Trillos, ¿no? Ella es rectora de San Pablo, de la Iglesia Episcopal de la Diócesis del Camino Real. Esta es más o menos la 8ª provincia de la Iglesia Episcopal. Ella hizo una maestría en Divinidad de Unión Theological Seminario, estudios anglicanos del Seminario General Teológico de Nueva York y estudiante de doctorado también en el Ministerio del Seminario de Virginia, el Seminario Teológico de Virginia, muy conocido en los ámbitos académicos de la Iglesia Episcopal. Y para nosotros es un orgullo, como es un orgullo de muchos grandes ponentes que hemos tenido, y la alegría de que vamos a compartir con ella el tema de Empoderando a las Mujeres, que es la sesión 17 del manual. Dicho esto, resalto la idea de que, hermanos y hermanas, podamos seguir avanzando nuestros cuestionarios pendientes. Yo sigo haciendo este monitoreo a través de nuestros portales donde cada uno de ustedes tienen que colocar de manera virtual sus cuestionarios. Gracias por estar en esta noche, querida reverenda Alejandra, y voy a pedir a la reverenda Imelda que le dé la bienvenida como una de nuestras clérigos mujeres aquí en nuestra diócesis y además la oración para iniciar este encuentro. Reverenda Imelda, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, reverenda Ale. La verdad es un honor para nosotros que una persona con su sabiduría esté aquí compartiendo con nosotros. El obispo le agradece profundamente y impulsa mucho que la voz de las mujeres se oiga cuando hablamos de Dios para conocer esta otra parte femenina de Dios que a veces tenemos olvidada. Me da mucha alegría y al obispo también, bienvenida. Esta es su casa virtual y también física cuando quiera. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche santa en que nos has traído después de nuestras ocupaciones diarias a abrir nuestro corazón y nuestra mente para conocer de ti. Bendícenos a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo entre profundamente a través de lo que suceda esta noche y especialmente bendice a la reverenda Ale para que las palabras que ella hoy nos comparta nos lleven a ese camino de encuentro contigo más profundo. Te damos gracias por esta noche santa. Amén. Con estas palabras, querida reverenda Alejandra, ahora estamos en tus manos y bueno, bienvenido con la presentación. Bueno, muchas gracias, reverendo canónigo David, y a la reverenda Imelda por esta oración. Un saludo y un abrazo al obispo Julio y a toda la diócesis. Gracias por esta invitación. Gracias a cada uno de ustedes que están en esta noche. Toda historia comienza, y pienso yo, hablando un poco de quiénes somos, ¿verdad? Quién en realidad es cada uno de nosotros en lo cotidiano y cómo empieza este caminar y este proceso en nuestras vidas. Pues no les voy a hacer aquí la misma presentación que le hice
a lo que fue el comité permanente, cuando me dieron su bendición y recomendación para que el obispo hace 12 años me ordenaran en la diócesis de Long Island. Que la diócesis de Long Island hace parte de lo que es la iglesia episcopal, la segunda provincia. ¿Quieres que ponga yo mi audio ¿Crees que el tuyo se oiga mejor? A ver, cambiemos. A ver. A ver, tratemos de apagar nuestros micrófonos. Perdón, si me Perdón. ¿Ya se escucha mejor? Sí, gracias. La ordenación empezó hace 12 años. Hoy por hoy soy rectora. Esta es la cuarta iglesia donde sirvo. He servido en las diócesis de Long Island, en Nueva York, y ahora tengo la posibilidad de estar en la diócesis del Camino Real. Es la primera vez que estoy sirviendo bajo una obispo mujer diocesana, la obispa Lucinda Ashby, que es la segunda mujer obispo en nuestra diócesis. Bueno, el empoderar a la mujer fue uno de los aspectos que a mí me atrajo a la iglesia episcopal. Cuando estaba en Nueva York, la primera experiencia que tuve en la iglesia episcopal fue encontrar a una mujer en el altar. Y claro, como laica, al verme identificada, ver ese espejo en otra mujer detrás del altar, fue un gran impacto para mí. Ver en qué posibilidades de liderazgo y sobre todo en esa parte donde se había manejado una tradición patriarcal, donde yo por lo menos no había tenido la oportunidad nunca de trabajar, nunca había tenido la oportunidad de ver una mujer clero, ¿verdad? Ni siquiera en Colombia, que había estado en proyectos con los luteranos en Bogotá, donde soy originalmente colombiana, y saludo a las reverendas presbíteras de Colombia que nos están acompañando también esta noche. Eso habla mucho del proceso de ordenación y el impacto de ese empoderamiento desde el punto de vista del liderazgo femenino. Ahora bien, encuentro también, entrando un poco en el aspecto del laicado, algo que me impactaba mucho y digamos que sí, la unión de las madres nos ayuda a ver ese empoderamiento de la mujer y esa necesidad como madre, ¿verdad? De preocuparse por el bienestar de la fe, del hogar, de los hijos. Y si se dan cuenta, Mary Sumner, que es la esposa del rector, George Sumner, ella se preocupa por esta necesidad. ¿Cómo nosotros reunimos a estas madres, a estas mujeres, a sus hijos, en este momento contextual en Inglaterra, y empezamos a responder a sus necesidades pastorales? Si se dan cuenta en la guía, nosotros lo encontramos en ese momento de qué hace Mary con estas necesidades pastorales y cómo respondemos nosotros a lo que es la tercera marca de la misión, ¿verdad? Y hay algo bien interesante en esa tercera marca que habla específicamente de lo que es responder a la necesidad humana mediante un servicio de amor. Nosotras las mujeres tenemos esa parte intuitiva
y yo me atrevería a decir innata, compasiva, de responder al ser humano, de poder ver a ese ser humano de una forma más, con ese gesto de ternura. Esa ternura es innata en nosotras. Así que para Mary esto no fue extraño, el entrar en ese proceso también. Necesitamos hacer algo. Ahora bien, voy a continuar utilizando la guía, la diapositiva que preparé para el día de hoy, porque puedo empezar a desviarme y no queremos eso. Queremos realmente cubrir el material y vamos a entrar en este ejercicio. Eso llega después. Entramos en el proceso de... Gracias por la pregunta, Sam. Empezamos en un proceso de discernimiento. Imagínate, llevo 12 años ordenada y he sido una laica comprometida en la Iglesia Episcopal por más de 20 años. Entonces, sí, definitivamente ese fue un primer paso. También la parte democrática de la Iglesia, la estructura, la gobernabilidad, el sentir que era aceptada en la comunidad a la que yo pertenecía y sobre todo que mis dones eran apreciados en ese lugar donde yo me encontraba. Era una de las pocas jóvenes adultas, entonces mi comunidad me atesoraba. En ese aspecto fui privilegiada, pero no quiero entrar mucho a nivel personal, quiero continuar más bien con la presentación del día de hoy y continuar con nuestra metodología del día de hoy. Entonces tenemos a la Unión de las Madres. Mary Elizabeth Haywood conoce a George Sumner. Ellos se casan en 1848 en Inglaterra y ella particularmente es tocada de una forma muy especial porque su hija, al ser madre y al ser una nueva madre, y es interesante esta parte generacional, ¿no? Mary había sido madre de 4 hijos, pero cómo su hija estaba siendo desafiada por esa nueva maternidad. Ella empieza a crear esa célula, ese grupo pequeño dentro de las feligresas de la iglesia y claro, teniendo la autoridad, estamos hablando de 1848, de ser la esposa del rector de la parroquia. Entonces encuentra la oportunidad para ella reunir, tener esas primeras reuniones con esas madres feligresas. Este tipo de reuniones se empezaron a desarrollar en la parroquia. Entendamos bien que en Inglaterra la parroquia no es la iglesia más grande y está sobreviviendo las otras iglesias más pequeñas, las capillas que rodean a esa iglesia. Entonces, si eras rector, no solo tenías a tu cargo la parroquia, la iglesia grande, sino también tenías alrededor una serie de iglesias. Y entonces el obispo, al oír que se estaban desarrollando estos grupos pequeños o células para responder a las necesidades de estas madres, él decide contactar a Mary directamente. Esto nunca se había permitido porque en ese entonces ninguna mujer podía dirigirse a una audiencia. Era solamente el rector o era el principal, es decir, solo los hombres que estaban en posiciones de privilegio y autoridad. Pero claro, al obispo darle ese permiso, esa bendición, entonces él la invita a una conferencia y le pide que hable en su nombre. Imagínense cómo
él se sentía tan tocado por el desarrollo del ministerio y el liderazgo de Mary, que le pide a ella que sea esa voz que se dirija en esta conferencia a este grupo de mujeres. Ahora, entendamos que el obispo de Newcastle no era el obispo diocesano de George y de Mary. El obispo diocesano era el obispo de Winchester, Edward Brown, y él es el que decide apoyar y fundar el Ministerio de la Unión de Madres como una organización diocesana. ¿Qué es esto? Pues le da una identidad corporativa, hay fondos económicos para apoyar el desarrollo de la Unión de Madres. Eso es lo que indica ese apoyo diocesano. Entonces, a partir de este momento, el Ministerio de la Unión de las Madres se expande por toda Inglaterra, no solamente por la región de Winchester, sino también por toda Inglaterra. En 1876, la meta principal de la organización era renunciar a nuestros cuerpos y almas. Esta es como la misión. Entonces, esa rendición de nuestros cuerpos y almas a Jesucristo en el santo bautismo. Imagínense la parte fundacional de lo que establece la unión de las madres, nuestro pacto bautismal. Y que nuestro deber era el de entrenar a los niños y niñas para su servicio. O sea, desde el momento en que ese bebé y esa relación de esa madre, ese hijo, se empezaba a establecer, imagínense este tipo de ministerio que responde a las necesidades de las madres y a los bebés. Y le interesaba a la iglesia empezar la formación de esos nuevos cristianos y cristianas, porque se mantenían en la tradición de bautizo para los infantes, para el bebé, ¿no es cierto? Era tan importante, era imprescindible establecer ese punto de partida, el bautismo. Así que en el calendario de celebraciones menores, el 9 de agosto se considera la conmemoración de Mary Sumner y la organización de la Unión de las Madres. Algo controversial que ocurre con Mary es que ya cuando ella había logrado un establecimiento, se había consolidado, llevaba 30 años, digamos, siendo la presidenta de la Unión de las Madres, se encontró con una madre soltera. Y para sorpresa de muchos, la acogió dentro de lo que fue la Unión de las Madres. Eso en ese momento creó controversia, pero también se le respetó a Mary que hubiese acogido a esta madre, porque el principio era el de madre. El principio no era únicamente que estuvieran dentro de esa unión familiar, y pues eso puede estar sujeto a la interpretación, pero fue incluso apoyar con amor a esa persona en ese momento de necesidad, servirle a esa madre que toca la puerta de la unión de las madres. Ahora, investigando un poco más allá, en Latinoamérica encontré que hay esa hermana que es creada, hermana organización, bajo la sombrilla de la Unión de las Madres, que se llama AMARE. Las diócesis donde AMARE es más activo es Argentina, el norte de Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. Y la actual presidenta de la Unión de las Madres es suramericana, está en Guyana.
se llama Sharon Harper y Guyana hace parte de la provincia de las West Indies. Ahora bien, si se dan cuenta a mano derecha, hay un grupo de mujeres del norte de Argentina que es de la tribu Toba. Y ellas, bajo la organización de Amare, se autodenominan las Déboras. Imagínense, la Débora bíblica, ¿verdad? Esta foto la tomé de un artículo que fue hecho para Anglican News y se llama Being Empowered, ser empoderadas. Y fue producido en marzo 19 del 2019. Si se dan cuenta, hay una mujer que no encaja en este cuadro. Está con una chaqueta de color azul. Ella es la esposa del obispo retirado del norte de Argentina, Nick Dyson. Ella es Catherine. Y ella ha sido quien ha apoyado, ha seguido el legado de lo que ha sido la Unión de Madres y ha seguido manejando el legado de esta misión con este grupo de mujeres indígenas. No solamente este grupo, tengo entendido que ellos lo han hecho también con otros grupos indígenas. Ahora bien, la Unión de las Madres no es el único grupo que han empoderado y han trabajado por este liderazgo femenino y motor en la vida de la iglesia. Creo que ustedes están más familiarizados tal vez y yo los encuentro más activos en lo que son las provincias de Latinoamérica, los sínodos en Latinoamérica, las diócesis en Latinoamérica, que son las mujeres en la iglesia episcopal. Tenemos UTO y creo que acá hay coordinadoras de lo que es la organización de la ofrenda unida para las mujeres episcopales, las hijas del rey, la red internacional de las mujeres anglicanas, en fin, imagínense el grupo más antiguo que es la Unión de Madres, cómo ha permitido que se desarrollen estos otros grupos y la cantidad de programas y la cantidad de necesidades a las que estos grupos de mujeres han respondido. Lo que he aprendido en mi experiencia es que usualmente en las diócesis de la provincia 9, en Yarca, en IAM y las otras diócesis de la comunión anglicana, los obispos son quienes designan a sus coordinadoras. Esto se puede hacer a través de las convenciones diocesanas, a través de la comisión permanente, en fin. Cada diócesis y cada provincia y arca es autónoma en la forma en que manejan estos procesos, pero siempre siguiendo en la posibilidad que todo esté de una forma legítima y apoyando nuestros procesos democráticos de gobernabilidad. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de un grupo de mujeres. Esta es una conferencia en una iglesia en Australia. Y si se dan cuenta, este es UTO. Y están reunidas y están acompañándose. No sabría decirles si esta es una reunión trienal o si esta es una reunión anual. Bueno, quiero hablarles un poquito de lo que es TEC, ¿verdad? Y cómo se dio el proceso de ordenación de la mujer en TEC, porque pienso que es importante. Y pues no podría estar aquí con ustedes si no hubiese habido un proceso anterior a este, ¿verdad? En 1970, durante la Convención General celebrada en Houston,
Imagínense el impacto del Comité para la Educación Teológica. Qué importante es para nosotros entender nuestra teología, entender nuestra espiritualidad, tener una fe informada y conocer los procesos de gobernabilidad de nuestra iglesia. Recomendó a la Cámara de los Diputados, que bien sabemos que la Cámara de Diputados está formada por el clero y por laicos laicas, la adopción de la resolución HD número 41. Y dice, se afirma que las mujeres sean elegibles y aceptadas en las órdenes al diaconado y sacerdocio para que se puedan consagrar dentro del episcopado. Así que, de acuerdo a reportes encontrados en los archivos de la Iglesia, esta resolución generó un gran debate durante y después de la convención. O sea, se ve esta necesidad en la Iglesia. Es importante traer la voz femenina dentro de lo que es el proceso de ordenación, pero todavía no estaban listos. Hubo diferentes mujeres, una jovencita joven, si podemos, valga la redundancia, una jovencita, si se pueden dar cuenta, está sosteniendo un cuello clerical y hizo parte de las audiencias donde ella estaba apoyando este movimiento para la ordenación de las mujeres en TEC. Quiero que le presten atención a este cartoon que se desarrolló y empezó en septiembre 2 de 1973 y fue como una respuesta en contra. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el clero, un hombre, el sacerdote, y digamos es el tipo de caricatura que pintaría un sacerdote dentro del modelo, la norma, ¿verdad? Y al lado derecho vemos un perro. Y quiere decir que yo quisiera que en la convención se considerara un nuevo, si se dan cuenta la palabra new está subrayada, un nuevo tipo de ministerio que traiga las órdenes de la creación de Dios que han sido suprimidas, pero que nos traen unas nuevas vistas y alternativas. Esta fue una forma sarcástica y fue una forma, fue un insulto para lo que se quería proponer de lo que era la ordenación de la mujer. Valga aclarar que esta caricatura fue publicada en la revista La Iglesia Viviente. The Living Church es una de nuestras revistas más antiguas teológicas en la Iglesia Episcopal. Así que estaba sugiriendo que con la ordenación de mujeres al diaconado y al sacerdocio, la Iglesia era separada de la tradición apostólica. Así que se imaginarán cómo estaba de pesado el clima para la ordenación de las mujeres. Había la amenaza de una secesión, de una separación de lo que era TEC. En 1974, en el marco de la celebración de Santa María y Santa Marta, 11 mujeres fueron ordenadas en la Iglesia del Espíritu Santo en Filadelfia, esto es en la diócesis de Pensilvania, por los obispos Daniel Corrigan, Robert DeWitt y Edward Wells, y 4 mujeres más fueron ordenadas en Washington en 1975. Pero estas ordenaciones no fueron legitimadas. Ellas fueron ordenadas, pero ellas no podían ejercer. Y estas ordenaciones iban a ser legitimadas hasta la convención de 1976. Quiero que le presten atención a esta foto, y es lo que fue la Convención General en 1976. Esta es la 65ª convención.
general. Des en cuenta, miren cómo se ve esta convención. Está todo TEC reunido. Aquí en la parte de atrás vemos los obispos que están dirigiendo la Eucaristía. Y es en esta convención general que obispos y diputados tuvieron que lidiar, sentarse a hablar, dejar las disputas a un lado y dejar esos, traer a la mesa, tener esa intencionalidad de escuchar para ellos hablar de este tema. Hubo dos situaciones controversiales. Tenemos que legitimizar la ordenación de estas 11 mujeres más estas otras 4 mujeres en Washington. Y el libro de oración de 1928. Ya en ese momento se presentó la revisión histórica y lo que daría paso a lo que después nosotros encontraríamos que es el libro de oración común de 1979. Ahora les quiero mostrar a Guy Jennings, que fue la primera mujer sacerdote presidenta de la Cámara de Diputados. Lo interesante de Guy Jennings es que ella estaba en el último año de seminario cuando se dio el voto histórico para la ordenación de la mujer. Y ella misma, en su testimonio, ella habla de cómo haber sido testigo de este momento histórico. A ella la cambia, la toca de una forma muy especial, a ella en lo personal y en su ministerio. 40 años, sacerdote, sirviendo, y recientemente en la Cámara de los Diputados. En 1976, durante la 65 Convención General en Minneapolis, miren a las 4 mujeres en ese momento partiendo el pan, utilizando sus casullas, oficiales de la convención durante el momento de la Eucaristía, y quería resaltar esto de la organización de la ofrenda Unida de Gracias de la UTO. La Junta Directiva de Mujeres de la UTO, seguramente laicas, presentaron su ofrenda colectada de $1.628.001.12. Y de acuerdo a esto se establece que ha sido una de las sumas más grandes en la historia que ha sido recolectada por un grupo de mujeres. En la reunión trienal que se dio después de este momento, las mujeres de UTO apoyaron a 75 subvenciones en Estados Unidos y en el resto del mundo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden hablar de la gracia y las bendiciones que han recibido a través de los diferentes programas de UTO. Y cuántas organizaciones de UTO son activas en sus diócesis, en sus iglesias, en sus sínodos, en sus provincias. Esto se da en 1976, cuando se legitimiza también el proceso de ordenación de la mujer en lo que es la Iglesia Episcopal. Ahora, ¿cuál ha sido la contribución de la ordenación de mujeres a la imagen de una nueva iglesia? Entonces, en su libro, Las mujeres episcopales, de Catherine Prelinger, ella es historiadora, identifica lo siguiente: el cambio rápido en las relaciones de género y la voz emergente de articular el feminismo ha transformado internamente el contexto para que las mujeres episcopales se expresen religiosamente. O sea, se ha podido llegar
a entender, y yo creo en ese ser y en ese sentir de iglesia, que la voz de la mujer en el ministerio ordenado es importante para una imagen nueva de la iglesia. En 1960, las mujeres empezaron a matricularse en los seminarios. En 1974, la ordenación ilegítima de 11 mujeres en Filadelfia y 5 en Washington. Imagínense, empiezan a tener ese coraje, esa valentía de saber que tienen un llamado y el encontrar esos aliados en esos obispos que reconocen ese llamado en su humanidad. Pacto bautismal, respetar la dignidad de todo ser humano. En 1989, la primera mujer afroamericana y ordenada como obispo y en toda la comunión anglicana es la muy reverenda Barbara Harris, que ella murió recientemente. Una mujer muy comprometida a lo que ha sido justicia social. Ahora bien, en Latinoamérica también encontramos que en 1983, la reverenda presbítera Nilda Ernestina Luca Oliveras, en la diócesis de Puerto Rico, se podría establecer como la primera mujer ordenada, aunque yo me atrevería a decir que antes que ella, la primera mujer ordenada es la reverenda Carmen Etel, que es familiar de el obispo Naudal de Brasil. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia de Brasil es una iglesia que no solamente ha sido líder en esa voz del liderazgo de la iglesia progresista, sino que también siempre ha apoyado el movimiento de la mujer y digamos, ha sido bandera en lo que ha sido líder en lo que es la ordenación de mujeres. Creo que Brasil es uno de los países que tiene más mujeres ordenadas en estos momentos en lo que es la presencia de la iglesia anglicana en este lado del continente. En el 2010, la reverenda Griselda Delgado asume como obispa diocesana en Cuba, y en ese entonces era la diócesis de Cuba. Ella no, cabe aclarar que ella no es cubana, que ella es de origen boliviana, y asume la cabeza diocesana en Cuba. En la actualidad, Cuba ya no es una diócesis, no es, digamos, la Iglesia de Cuba, hace parte de la provincia 2 de la Iglesia Episcopal y ella se acaba de jubilar en este año. En enero 29 de 2022 se da la consagración de la primera obispa anglicana de IAM, la reverenda Sally Sue Hernández, que algunos de ustedes también conoce y que ella también en su corazón ha sido una líder que le ha importado mucho la educación teológica y ha sido formadora de voces a través del seminario. En noviembre 13 de 2022, la muy reverendísima Marinés Basoto fue elegida como la primera primada en Brasil y Sudamérica. Entonces, podemos ver el impacto, ¿verdad? 1976 y miren dónde estamos en el 2022. Ya podemos encontrar a la primera primada en Brasil y en lo que es en Sudamérica. Ahora bien, quiero hablar también de TEC, de la Iglesia Episcopal, cuando ellos eligieron a la primera primada o obispa presidente en lo que fue la Iglesia Episcopal. Ella es Catherine Jeffers Shorey. Ella fue elegida en la quinta balota con 95 de los 188 votos, logrando una mayoría considerable. Y habían bastantes, había un grupo de candidatos bastante grande, fue bastante particular
este momento histórico de su elección. En junio 18 de 2006, durante la Convención General de Columbus, Ohio. Ella es la primera mujer primada u obispa presidenta en lo que es la comunión anglicana. O sea, la primera mujer cabeza de una iglesia dentro de la comunión anglicana. Y si se dan cuenta, esto se da 30 años después de la ordenación de mujeres. Imagínense dónde estamos como iglesia en términos de lo que es el clero. Ahora, claro, ustedes tienen sus preguntas en su manual y digamos, este es mi comentario y mi reflexión en términos de esta presentación que he hecho. Y nos podemos preguntar teológicamente si la inclusión de género desafía patrones familiares o los patrones que hacen referencia a la norma. Si la ordenación de mujeres transforma el liderazgo de la iglesia al punto de remodelar al sacerdocio mismo, o si el sacerdocio va a cambiar a la mujer ordenada para que la haga internalizar su identificación desde una perspectiva bautismal. Que ella reconozca que su ordenación es válida, tomando en cuenta que se está respetando la dignidad de todo ser humano, que su voz cuenta. Y esto también nos ayudaría a ver un poco más allá en lo que sería la ordenación de incluso miembros de LGBTQI+, ¿verdad? En términos de nuestro pacto bautismal, ¿verdad? Y respetando a ese ser humano. Si mi vocación es digna de ser reconocimiento congregacional, si mi congregación me reconoce a mí esa vocación de respuesta, de dar sí a ese llamado al sacerdocio, puedo encontrar yo un espacio para desarrollarme. Vivimos esa inclusión. Y asimismo a nivel general, ¿verdad? Hoy por hoy, en el laicado también se ha dado un fenómeno después de haber tenido a la reverenda Guy Jennings como la presidenta de la Cámara, de los Diputados. Tenemos a la primera latina, Julia Ayala Harris, mexicoamericana, laica, que está teniendo esa posición a ese nivel. Ahora bien, la verdad nos hará libres. Juan 8, capítulo 8, versículo 32. Llego hasta aquí, hermanos y hermanas. Me gustaría que esto no fuera algo solamente donde yo tenga esa participación. Espero que podamos compartir mutuamente comentarios, preguntas. Yo voy leyendo, por favor, traten de poner sus preguntas, sus comentarios en el chat. Sigo creyendo que, por ejemplo, la pregunta que hace Sánchez es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, la idea del empoderamiento de mujer, desde una mirada de ver a una mujer en el altar, debe haber significado muchísimo. Y al respecto, ella pregunta entonces cómo se descubre su llamado como mujer al servicio de Dios, ¿no? Es una pregunta que, claro, parece muy personal, pero además encausa muchos otros propósitos aquí con otras compañeras, ¿no? ¿Qué piensa, reverenda Alejandra? Sí, a ver, como les he podido compartir, llevo 12 años en el ministerio ordenado. Decir yo que entré con una idea romántica al ministerio los estaría engañando, porque obviamente al ser nueva inmigrante, al ser la primera mujer latina en mi diócesis que iba a ser ordenada,
después de 200 años de tener presencia la diócesis de Long Island, donde se sirvió el obispo Seabury cuando llegó a los Estados Unidos. Exacto, hay mucha historia en esta diócesis y 200 años después soy la primera mujer latina ordenada en esta diócesis. Ha sido una responsabilidad grande, como lo es para cualquier persona que es pionera, pero a la vez el haber encontrado ese apoyo congregacional, parroquial, los laicos mismos, el apoyo espiritual, el apoyo del movimiento del cursillo, particularmente en mi caso, ayudarme a explorar mi voz y mi vocación, fue muy importante en este proceso. Se da, paso todo lo que es los exámenes canónicos, ¿verdad? Como todos nosotros, había que escribir las letras Amber Letters, las cartas al obispo, periódicamente, en las fechas estipuladas, donde tenemos que responder a esos ministerios. No ha sido fácil, no fue fácil por ser nueva inmigrante, por mi situación también legal. Esa es otra complejidad que entra en este aspecto. Yo soy la primera generación de mi familia de origen que emigra a los Estados Unidos. Tenía familia extendida, pero pues con la que nunca realmente había tenido un contacto con ellos. Realmente nos vinimos a conocer en Nueva York, pero encontrar esa comunidad, ¿verdad? Y la parte democrática, les digo que me llamó mucho la atención la reunión anual, la transparencia de la reunión anual, las finanzas, los procesos de elección. Se dan cuenta de que la parte de gobernabilidad y de estructura de la iglesia me llama mucho la atención. Y eso también ha marcado lo que es mi teología práctica, ¿no? Partimos desde lo cotidiano en todo lo que vivimos y ese hacer teología, ¿verdad? Constantemente desde nuestra vocación. Así que eso les podría compartir desde en ese aspecto. Hay una pregunta que, claro, ha salido en la línea de modelos de organización de mujeres en la comunión anglicana, sobre todo en muchos aspectos de iglesias y diócesis, por ejemplo, en América Latina, y mencionó las hijas del rey. Sí. Entonces existe la pregunta, Alejandro lo hace, ¿quiénes son? ¿Qué tarea tienen? ¿Conoce algo sobre esto? ¿En qué Sí, países? las hijas del rey, como todos los movimientos, se crea en Latinoamérica. Lo hemos visto particularmente, otra vez, es parte de esos grupos de mujeres de la iglesia episcopal. Ellos tienen su propio manual, su propia conformación. Es muy similar a la unión de las madres, aunque hoy por hoy realmente la unión de las madres es más activo en el grupo de las mujeres de color aquí en los Estados Unidos. Y otro grupo también he encontrado que en la Florida. Pero las hijas del rey, digamos que sus principios son la oración, el servicio y la evangelización. Así que si se dan cuenta, va muy de la mano con lo que es la unión de las madres. Tendría que hacer más investigación de quién es Sí. la fundadora, cuál fue el sentir Y y reverenda, cuál fue la respuesta, ¿no? ¿Qué sí, necesidad? reverenda, a mí me da no sé cómo
¿cómo podría explicarlo? Pero me da una impresión, y no sé si ustedes también captan esto, ¿no? Por ejemplo, en hermanas iglesias como la iglesia romana, la preeminencia del movimiento de mujeres es a partir de las congregaciones femeninas que hacen el voto del celibato, ¿no? Y desarrollan toda una tarea, un ministerio muy importante, muy loable en muchos aspectos, con muchos paradigmas, inclusive de creación de obras sociales. Son gente que, wow, hacen un nivel de sostenibilidad increíble, de universidades, etcétera. Pero lo interesante en la iglesia anglicana es que parte, por ejemplo, todo este movimiento con las mujeres a partir de aquellas que son madres, es decir, aquellas que ejercen más bien su sexualidad, aquellas que ejercen en libertad una maternidad, y a partir de esta florece una suerte de varios caminos a la vez que van surgiendo, ¿no? Que van surgiendo a partir de otro modo también, de otra vía, ¿no? De ver estos otros empoderamientos que indistintamente en la primera lectura que yo le doy a la unión de mujeres, se habla de una maternidad muy conservadora. Sin embargo, va asumiendo una suerte, digamos, de aprendizajes a partir de realidades de esta vida, porque la maternidad es un acto procreativo, pero un acto procreativo, digamos, a partir de una sexualidad experimentada en libertad y de aporte en la construcción, porque lo interesante del objetivo que mencionó Reverenda al principio es los niños, o sea, es decir, la generación que va construyendo esta futura iglesia. Ujú. ¿Qué piensa Reverenda Alejandra? No, a ver, con las hijas del rey, la verdad también son mujeres activas en la vida de la iglesia. O sea, tenemos que entender que nosotros, al ser parte del movimiento de la reforma, de tener esta identidad fluida, a mí me encanta manejar el término porque somos protestantes, iglesia baja, pero también nos movemos en el anglocatolicismo, ¿verdad? En mi caso particular, al servirle a la comunidad mexicana, por ejemplo, nosotros, digamos, la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, este es el contexto donde yo estoy. Eso es lo otro que debemos hablar también, cuál es su contexto ministerial. Y al encontrar una mujer, la verdad, en vez de sentir rechazo, sentí fue ese abrazo, de decir, es lógico, es integral, esto debe suceder desde esta perspectiva. Aunque nosotros tenemos nuestro propio rito dentro de la iglesia episcopal, y es el que nosotros hacemos en ese entonces, es muy interesante entender el proceso y la relación que hay. Yo me muevo más en lo que es el origen y todo lo que es la parte indígena de lo que representa para las comunidades mexicanas que yo sirvo, y lo digo con humildad y con respeto, porque pues yo soy una persona que trabaja con ellos desde el margen, ¿verdad? Y cómo la maternidad cumple un papel muy importante en este proceso, porque estamos hablando no de Guadalupe como tal, sino de Tonantzin. Entonces viene ya ese componente místico que viene mucho más allá de ese sentir religioso. Hay algo en la memoria del pueblo que lo lleva a entrar en esa conexión, ¿verdad? Esa intuición. Y yo me atrevería a decir que es el Espíritu Santo. Yo pienso que eso nos ayuda a nosotros a responder pastoralmente la necesidad de esos grupos. O sea, independientemente a cuál sea la agenda, cuando el grupo de mujeres se reúne es porque quieren responder a una necesidad específica que hay en la comunidad. Eso es lo que ustedes van a encontrar como clero.
Y la mujer es innato, el agruparse, el llegar a un lugar, y lo vemos desde tiempos antiguos, ¿verdad? Se reunían en el pozo a buscar agua, pero realmente ellas compartían todas las noticias del pueblo. O sea, la mujer es comunicadora. Hay una facilidad para nosotras emocional de articular nuestro estado de sentir. Y eso ayuda en este proceso también. A nivel personal, yo pienso que uno de mis dones es mi vulnerabilidad, cuando yo puedo hablar desde ese lugar de vulnerabilidad, con humildad, y me acerco a mi congregación. Y es ahí cuando hay una proximidad diferente en esa relación hacia el otro, esa humanidad, el poder verme reflejada en el otro. No, quiero comentarles a ustedes que usualmente, como ustedes saben, en nuestro encuentro, intercambio de reflexión, usualmente usamos más el chat, pero permítame decirles a nuestras compañeras, a Reverenda Imelda, a Reverenda Elizabeth, a nuestra querida Sandra, a Samsi, ustedes hoy tienen todo el derecho de decirnos, yo voy a hablar. Entonces, por favor, levantó la mano Elizabeth, por favor. Los hombres no, nosotros en el chat. Ella sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería contarles de que el movimiento de las hijas del rey nació hacia 1885, 86 más o menos, y fue en la ciudad de Nueva York. La fundadora o creadora de ese movimiento se llamaba Margaret Franklin y tenía como objetivo no solamente ejercerse dentro de la iglesia anglicana o episcopal en ese caso, sino también vincular otro tipo de iglesias como la romana, más o menos como diríamos también una especie de movimiento ecuménico mediado por la oración, el servicio a la necesidad, a los necesitados, especialmente a los migrantes, pues por lo que era en Nueva York, y a la evangelización, sin ser evangelizadoras como tal. Entonces, eso era lo maravilloso de ese movimiento, que ellas tenían la oportunidad de dar a conocer su experiencia de vida, de conocer a Cristo mediante su propia experiencia, enseñaban a otros. Entonces eso es lo que hizo que ese movimiento cogiera fuerza y se estableciera más que todo dentro de sitios donde había muchísimo migrante, para que ellos se sintieran no solamente acogidos, sino también reconocieran a Cristo de otra manera y recibieran ayuda. Y después, pues obviamente, eso era como una cadena, existía ayuda. Después de que yo recibí ayuda, entonces yo ayudo, porque yo ya salí de ese percance, entonces podría seguir ayudando. Más o menos, esos fueron los orígenes del grupo de Hijas del Rey. Y hoy en día continúa pues oración, servicio y evangelización. Wow. Gracias. Reverenda Imelda, por favor. Bueno, yo creo que no me quiero quejar mucho, aunque me dan ganas de quejarme mucho, al decir que el y hago énfasis en el reconocimiento de las mujeres en el ministerio, en la iglesia, pues lo hemos luchado mucho las mujeres, lo perdimos por ahí del siglo III, cuando las mujeres, era normal que fueran diáconos y sacerdotes. Y después, bueno, la iglesia se convirtió en iglesia de Estado, en iglesia patriarcal, y todo lo que las mujeres habían hecho en la historia de la iglesia como que se borró. Entonces ahorita, pues la iglesia anglicana particularmente ha trabajado mucho, hemos trabajado mucho las mujeres
en este reconocimiento de nuestro ministerio, porque siempre lo hemos hecho, y en la lucha porque no se nos relegue a los roles tradicionales, conservadores y patriarcales de lo que hacen las mujeres en la iglesia, las encargadas de las comidas, de las convivencias, de los niños, que amo el encargarse de los niños, viene con la maternidad, es como dice la reverenda Ale, es instintivo, es innato. Sin embargo, yo creo que Dios desde siempre nos ha llamado a cualquier ministerio para el que Él nos haya capacitado, y no solamente los roles tradicionales. Y en este sentido, digo que no me quiero quejar mucho, porque lo que quisiera yo decir, en lugar de yo luchar, ¿verdad? Y seguir luchando como siempre lo hacemos las mujeres porque reconozcan nuestro lugar, yo creo que es tiempo de que no nada más las mujeres, sea una onda de mujeres andar reconociendo nuestro lugar en la iglesia. Yo sí creo que este espacio, aunque dijeron que las mujeres podemos hablar todo lo que queremos hoy, este espacio sería para, estos espacios, no nada más serían para que los hombres empiecen a hablar del reconocimiento del ministerio de las mujeres en la iglesia, porque mientras los hombres no se la crean, los hombres no lo hablen, los hombres no lo defienden, sigue siendo un asunto nada más de nosotras, y es el asunto como de todos, como de las mujeres. Ajá, y las feministas, y terminamos siendo las feministas radicales en la concepción de muchos hombres que no queremos a los hombres, y yo creo que los hombres, como nuestros compañeros de este planeta y en muchos casos nuestros compañeros de vida, tendrían que hablar y decir del valor y de lo que hemos construido en la iglesia a través de los siglos. Creo que nos toca ya unirnos, que no nada más nos lo dejen a nosotros. Es interesante Gracias. porque es interesante, reverenda Imela, que justamente cuando se habla de las mujeres hay quienes piensan que esta es una posición radical. Es decir, cuando es totalmente natural, porque somos iguales. O sea, y tiene muy razón, gracias por advertirnos a nosotros los hombres. Este es un asunto también de hombres, ¿no? Es decir, sí, hoy estamos Sí, hablando de nuevas masculinidades, ¿no? Es decir, exacto. el afrontar, digamos, en nuestra diversidad, el ser juntos. Y es interesante el comentario que hace Frank Moreno al último, por ciento, hay otros comentarios que dice, inclusive en México hay muchas veces las mismas mujeres, hay mujeres que están opuestas al ministerio consagrado, ¿no? No quieren ver a una mujer, quieren ver a un hombre al frente, ¿no? Quizás y a veces son las mismas mujeres también, o sea, ese es muy interesante porque esas son las contradicciones que encontramos en nuestra propia iglesia, que hacia afuera dicen qué interesante, qué increíble ver mujeres en la iglesia, y no saben que también se convive una situación de mucho conflicto, y esta es una suerte de permanente diálogo, ¿no, reverenda Alejandra? ¿Qué Sí, piensa? sí. O sea, indiscutiblemente es un diálogo constante, sobre todo para quienes estamos en contextos donde somos, como les dije anteriormente, pioneras. eh, Nunca se ha visto, cómo nos referimos, reverenda, madre, presbítera, sacerdote. Incluso cuando estuve en la pandemia, recibía comentarios en la página de Facebook de que no, era imposible ver a una mujer en el altar, por ejemplo. Y ni yo misma lo podía creer, ¿no? Estamos en este tiempo y es bastante difícil. Incluso la comunidad anglicana en Inglaterra, des en cuenta que Estados Unidos ha sido más valiente en el sentido de cómo se ha movido el movimiento en lo que es la iglesia episcopal de la ordenación de mujeres a comparación de la misma Inglaterra. Y no quise explorar esa parte, pero a ellos les ha llegado mucho tiempo después. Eh, Aquí también está la reverenda Sandra y me gustaría también que ella
compartiera un poco de su experiencia. Ella recientemente ha sido ordenada como sacerdote en la diócesis de Colombia. Bueno, a ver, querida Sandra, ¿estás en línea? Sí. Es una compañera de Colombia que está con nosotros. A ver, ojalá que pueda de alguna manera ayudarnos, porque va de la mano con la pregunta que tengo aquí de Carlos Magno, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en su camino hacia la ordenación? ¿Y cómo podemos superarlos para promover lo que se domina igualdad de género, enfoque de género en la propia iglesia, ¿no? ¿Cuáles serían estos desafíos que podrían varias de ustedes ayudarnos a entender y sobre todo la reverenda Alejandra? ¿Cuáles serían unos desafíos? Nosotros somos una iglesia latinoamericana. En Perú, el concepto de la feminidad está en el lenguaje muy ancestral con la Pachamama. La tierra es hembra, es mujer, la que nos da vida. Es decir, cuando hablamos de la feminidad, hablamos de vida, vida que procrea, que produce. Algunos dicen que el Yahvé realmente al principio no era hombre, sino era mujer. Entonces, y que de diosa pasó a Dios. Hay unos comentarios muy interesantes en la teología del Antiguo Testamento sobre el tema. Las religiones primales en el mundo entero tenían la noción de diosas, no de Dios ni de dioses. Por el concepto, excepto por la expectativa, y por el asombro de que en una mujer existía la procreación, o sea, no en el hombre, en la mujer había algo que era totalmente distinto y que hacía de que entonces el lenguaje de la feminidad era casi figurado en todas las formas de vida. Pero entonces, esto se volcó en el tiempo y en el sistema. Y hoy existe esta pregunta: ¿cuáles serían los desafíos para una iglesia en América Latina para seguir sembrando este camino para nuestras hermanas y compañeras? Reverenda Alejandra, y de repente muchas de otras compañeras pueden responder. ¿Cuáles serían estos desafíos? Bueno, yo creo que los desafíos, digamos, en ese aspecto son universales, porque incluso aquí en Estados Unidos, pues el contexto donde yo me desarrollo y me he desarrollado, el ser una mujer de color, el ser una persona que es nueva inmigrante, ¿verdad? Digamos que uno debe siempre trabajar la milla extra, ¿verdad? Siempre hay como esa forma en que eh, todo lo que te acompaña y lo que tú representas dentro de lo que es tu vocación. Y por eso me inclino más a hablar en términos de vocación. El proceso vocacional debe trabajarse en el sentido de este ser humano está llamado a este ministerio específico en la vida de la iglesia. No todos tenemos dones muy específicos, ¿verdad? Como nos lo recuerda Pablo, ¿no? Unos son llamados a ser apóstoles, otros maestros, otros predicadores, aunque tenemos esas personas que tienen muchos carismas y tal vez todos los tienen, ¿no es cierto? Debemos seguir apoyando ese proceso vocacional. Yo pienso que como vienen los cambios, también vienen los desafíos, aunque aquí en la iglesia episcopal creo que, si no estoy mal con la estadística, el 49% del episcopado ya son mujeres, aquí en los Estados Unidos. Y se espera también que el número crezca, porque digamos que como se están presentando las condiciones
a nivel de los seminarios, a nivel de posibilidades de lugares para desarrollar tu ministerio. Pienso que es algo mucho más complejo con los retos que va a enfrentar la iglesia en los años siguientes. Reverenda, acaba de decir algo muy interesante. Por ejemplo, preguntémonos solamente en la diócesis del sureste de México, ¿cómo nos planteamos nosotros la educación teológica para las mujeres? ¿Cómo pensamos ahorita cuántos hombres somos en la plana del presbiteriado y del diaconado, y que abundantemente somos más hombres que mujeres? Y hay una deuda entonces, hay una deuda y tenemos que preguntarnos, y de repente muchos de ustedes que son pastores y pastoras de parroquias deben, no solo están mirando, este joven puede ser un gran ministro de Dios, y ahí al costadito está su hermana, y puede ser una gran ministra de Dios, pero no le hemos hecho la mirada, ¿no? No hemos hecho el sembrado, porque viene lo naturalizado de nosotros los hombres, decir hombre, 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 y seguimos con la deuda, porque es una deuda del evangelio, de que todos y todas, donde no hay hombres y mujeres, no hay gentiles ni judíos, todos somos iguales. Entonces, alguien habla, y yo lo veo en el ámbito social, lo que se llama la cuota, ¿no? La cuota, debe haber una cuota responsable, ¿no? Y ahí hay un desafío. Ya tenemos uno bien marcado, queridos compañeros y compañeras, ¿no? Bien marcado. Gracias. Otro desafío. Sí, Elizabeth. Ya están, ya. Bueno, Mándate, hermana, mándate, que queremos aprender. bueno, pues yo pensaría que más que un desafío para nosotras es un reto. Y es un reto que ustedes mismos nos han puesto, porque el hecho de tener que nosotros en muchas oportunidades mostrarles cómo lo podemos hacer y cómo logramos hacer cosas que ustedes a veces ni se han atrevido a hacer, como los grupos de mujeres precisamente, de los cuales hoy hasta ahora se enteraron de muchos, es mostrar las capacidades que nosotras tenemos. Y cuando nosotros nos enfrentamos a algo, nunca nos rendimos, o sea, hasta que lo logramos, nosotras lo hacemos. Y hoy en día nosotros pensamos, o yo pienso, que somos ejemplo para todas las generaciones futuras. Y, y es el papel que nosotros hagamos, lo que nosotros mostremos, es lo que va a hacer que crezca más y más el número de mujeres. Y posiblemente creería yo que cuando nosotras nos estamos formando, nos hemos tenido que enfrentar, o a lo menos a mí me pasó, a retos entre los hombres en la formación, a ser superiores en los desempeños. De acuerdo. El tratar de no desfallecer y el tratar de hacerlo mejor que fulanos, ese sí ha sido un reto superado para muchas de nosotras. Y el poder decir es que yo ya logré estudiar eso, yo ya hice eso, y que los mismos hombres reconozcan que lo que tú haces es bueno, es de calidad. Eso es parte de la formación de todas las mujeres que estamos ahí. Entonces nosotras decimos, lo hacemos bien. El hecho de que nosotras podamos reunirnos y conversar de diferentes temas nos hace también ver que nosotras no perdemos esa faceta de mujeres, de ser siempre mujer, madre, hermana, hija, tía, vecina, pero también ese ejemplo de pastoreo. Entonces eso es más que un desafío para nosotras, es como el demostrarles a ustedes que ustedes tienen mucho que aprender de nosotras. Mira, lo que acabas de decir es importante, porque increíblemente legitimamos ciertas costumbres, puede llamarse patriarcales, pero costumbres que tenemos, que cuando, por ejemplo, estamos manejando un auto, inmediatamente vemos a alguien que no lo maneja bien, y ahí sale, ¿no? El rugor que dice, no, será mujer, pues no sabe manejar bien. Y increíblemente se ocurre repetidamente la idea cuando se hace una celebración litúrgica, ¿no? Y dice, el hombre puede cometer todos los errores habidos y por haber en el libro de oración, pero que lo haga una mujer y se cometa un error, no,
tenía que ser mujer, no supo hacer bien el ofertorio y comienzan a haber las críticas entre uno y otro, ¿no? Eso ocurre y yo creo que aprendiendo de esto, el gran desafío es que debemos pasar de la igualdad a la equidad. Es decir, una cosa es sentirnos iguales, pero cuando hablamos de equidad, sabemos que los hombres tenemos una ventaja y cuando hablamos de equidad significa que nosotros los que tenemos el poder, como muy bien decía la reverenda Imelda, porque lo tenemos, desde que nacemos lo tenemos, entonces tenemos que decirles a ellas, quédate aquí, yo retrocedo, yo doy el paso, yo te doy la silla, por favor, tú eres un don para mí, ¿no? Y yo ese es un problema, porque todo el mundo quiere ser obispo últimamente, ¿no? Entonces, no, tú, por favor, ¿no? Los lugares de poder, los lugares de toma de decisión, necesitamos una mujer, ¿no? En los talleres que hacemos, necesitamos la voz de una mujer. O sea, dar el lugar es ocasionar la transformación de la igualdad a la equidad, ¿no? A la equidad, porque en realidad en la práctica no somos iguales. Hay muchas desventajas. En educación teológica hay muchas desventajas, ¿no? Bien, sigamos, por favor. Estamos picando muy bien y no tenemos muchos minutos más, pero reverenda Imelda, por favor. Bueno, nada más sobre dar el lugar. Dar el lugar, o sea, yo creo que todos tenemos diferentes dones y no tiene que ver, no es un don tener pene o vagina. Eso es un accidente. Entonces, sí, sí, o sea, eso es un accidente. Entonces, yo creo que Un dar el lugar accidente creacional, porque, es bueno, un nadie accidente creacional. decide, como nadie decide quién es padre, quién es mi papá y quién son mis hermanos. Eso es un accidente, eso no es un don y desgraciadamente lo hemos visto, sobre todo en relación a los hombres, como que el tener pene es un don que les permite acceder al ministerio ordenado y a otras muchas cosas. Yo creo que como iglesia nos tenemos que fijar en los dones que Dios le ha dado a cada persona sin identificar, sin decir, es porque es mujer o porque es hombre, porque a mí tampoco me gusta que me den un lugar nomás porque soy mujer. Que me den un lugar porque porque estoy buena en eso, porque Dios me dio el don para hacer eso, la facilidad o algo para hacer eso. Entonces, yo creo que ni es un don ser hombre, ni es un don ser mujer, y tenemos que darle lugar y la silla al que se merece la silla sin estar pensando si es hombre o si es mujer. Uno de los comentarios que se dice es que parece que los sistemas, inclusive eclesiásticos, podemos llamarle patriarcales, que es una bonita chapa bonita, pero quiero ser más allá que el cliché, lo que dice aquí. En realidad el sistema consiste en que el hombre manda y la mujer obedece. Entonces, y parece que funciona, porque el sistema en que vivimos funciona así, ¿eh? Funciona así. Y si se van a dar cuenta, en los ámbitos militares es eso, se manda y se obedece, ¿no? Se manda y se obedece. Me pregunto yo, el gran desafío que tenemos que hacer en nuestras eclesialidades es que ese sistema no puede funcionar más. Y creo que algo que nos ha ofrecido la feminidad de ser iglesia es el concepto de circularidad, ¿no? Es de la escucha. O sea, ¿quién en la educación que hemos tenido hemos visto a un papá que nos escucha? Es la mamá que nos escucha. Es la mamá que viene en la noche, nos abraza y nos dice, hijo, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo estás? Parece un signo de debilidad si lo hace un hombre, ¿no? Pero si cuando lo escuchamos una mujer tiene un significado de circularidad, o sea, el concepto de escucha. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones en la iglesia? ¿Cómo hacemos nuestro sínodo? ¿En qué consisten nuestras reuniones parroquiales, nuestra junta parroquial?
es de circularidad, es de escucha. Descubramos esa feminidad de ser iglesia, ¿no? Ahí tenemos un desafío muy importante. Ahí tenemos que desbaratar ese sistema de manda, obedece. Y quizás es otro, ¿no? ¿Qué piensa, reverenda Alejandra? Bueno, una de las cosas que me parecen interesantes con lo que tú acabas de decir y ese modelo menos de arriba a abajo y más vertical y más bien de una forma horizontal, sí, desafía a la estructura, pero también lo veo en el cambio de la familia tradicional. Eh, digamos, el ministerio, las congregaciones, lo que hablábamos de las madres solteras, ¿verdad? Y esa extensión, ¿no? Con la abuela, la tía, hay otras personas que colaboran en la comunidad, mi comunidad de fe, también llega en algunos momentos a llenar ese vacío que desafortunadamente la casa, porque vuelve otra vez y hablo desde mi experiencia contextual, ¿verdad? Y dependiendo si ustedes tienen ministerios donde hay la situación, hay el desafío socioeconómico. En una de las iglesias donde yo serví, que estábamos en el límite del Bronx, comenzando con el condado de Westchester, era una comunidad de bajos ingresos y había mucha actividad de lo que eran pandillas. Y cómo la iglesia ofrece esa posibilidad de rescatar esos valores que han sido transgredidos a través de esas actividades, ¿verdad? Y cómo nosotros a través de la espiritualidad y a través de responder con programas y ayudar no solamente a ese joven, a esa joven, sino también a toda la familia. ¿Cómo respondemos ahí esos modelos no tradicionales? Sea porque es la necesidad, sea porque estamos ahí. La verdad, en ese momento le doy gracias a mi predecesora, que había sido una mujer, y ella al ser pionera había establecido un nombre y había establecido un ministerio activo. Cuando yo llegué, a ella abrir la puerta de esa manera permite que yo continúe, que haya una continuidad en ese proceso. Y eso pienso que a nivel de sistema se da más a nivel de las comunidades de base, más que pensar, y discúlpenme, los obispos más que en la parte de arriba, porque es el párroco o la párroco la que tiene que trabajar constantemente con sus comunidades. Yo pienso que el establecer esos acuerdos, ¿verdad? Y el diálogo constante y el trabajo de esa cultura, cómo abrazamos esos valores cristianos dentro del marco del movimiento de Jesús que llamamos la Iglesia Anglicana, ¿no es cierto? Y cómo establecemos esos valores dentro de nuestra comunidad de fe. Y cómo nosotras, con ese amor duro, por algo, yo no sé, mi papá era el blandengue y mi mamá siempre era la estricta. Entonces, algo traemos nosotras las mujeres que cuando decimos es que así se hace porque así se tiene que hacer. Eso ayuda un poco dentro de el proceso también. Reconocer a nuestros líderes por sus valores. Me gusta lo que estaba diciendo la reverenda Imelda, ¿verdad? ¿Cuáles son tus dones? ¿No? ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? No en todos los casos podemos tener una junta parroquial o un concilio parroquial 50-50. No tengan miedo de darle la oportunidad. Si la mayoría de sus miembros son mujeres, prepárenlas, denle las herramientas y que ellas los sigan ayudando en ese trabajo de discipulado, que se replique el modelo. Nosotras somos buenas comunicadoras. Debemos sacar provecho de eso. Además, reverenda, yo estando en un taller justamente de masculinidades y de feminidad,
lo interesante, y ahí me quedé totalmente sorprendido, nosotros los hombres somos muy solitarios. O sea, hay un instinto de soledad en nosotros los hombres. Y es curioso, la compañera, una experta en género y demás, decía, ustedes los hombres sufren mucho porque tienen que ser proveedores, son la cabeza, según dicen ustedes, del hogar, tienen que ser, tener responsabilidades, creen que el mundo está resuelto en función a sus decisiones. Nosotros las mujeres, en cambio, somos colectivas, somos solidarias. Está la tía, como decías, está la abuela, está la hermana cuando hay un tema de un hijo, mientras que el hombre está pensando, digamos, la plata para tal y cual cosa, la mujer está pensando en el elemento soporte de la abuela, los tíos, o sea, es que construye comunidades. Y con esto que quiero, o sea, quiero decir que toca a nuestra eclesialidad anglicana, que hemos permitido que ellas estén en ámbitos inclusive de toma de decisión, de entonces aprender de esa pastoral, digamos, masculina, pero también de esa pastoral de la feminidad que tiene sus propias características y que son un aporte. A mí me encanta mucho, no sé si algunos de ustedes han visto el cuadro de Rembrandt sobre el hijo pródigo, cuando el padre lo recibe y Rembrandt dibuja el brazo de ese padre con una mano auténticamente de paternal, con dedos muy anchos, y la otra mano es una mano femenina, tratando Rembrandt en su dibujo del hijo pródigo de mostrar que ese hijo es recibido paternal y maternalmente, ¿no? Es que ese Dios tiene esas dos dimensiones hermosas. Entonces yo pregunto, este es un desafío que debemos tener también, ¿no? Tener esos dos brazos que a veces nos falta, tenemos que reconocer, nos falta. O sea, no basta tener clérigos con mujeres con cuello clerical, sino permitirnos el de que esos dos brazos nos acompañen. Miren, ya nos quedó sin tiempo, reverenda, sobre el tema. Estas cosas nos absorben, nos apasiona, pero yo sé que todos ustedes tenemos también un tiempo y nosotros también tenemos que cumplir un tiempo. Reverenda, sus últimas palabras, por favor. No, muchas gracias a todos por estar aquí. Ha sido gracias a los caballeros por haber cedido este espacio para escuchar las voces de sus colegas y hermanas en ministerio ordenado. Pienso que es muy importante tener esa perspectiva, que hay que apoyarla. Ustedes son aliados, nosotras también estamos en este proceso de aprendizaje de ustedes y de formación. Y siempre lo más importante es acercarnos con esa humildad y esa disposición de querer escuchar. El diálogo sano construye y pensemos en eso, en ser ese cuerpo de Cristo, donde cada parte de ese cuerpo de Cristo tiene su función. Así que es con lo que los dejo esta noche y muchas gracias a Aldeán David por haberme invitado, a todos ustedes por haber dedicado este tiempo para estar con nosotros y puedo compartirles también las diapositivas. Sí. Por favor, corríjanme los errorcillos que vean. Yo no me molesto por esas cosas. A veces pensar en dos idiomas se crea ese bloqueo, créanlo o no. Y bueno, seguimos haciendo esto con más pasión, más disciplina y más amor por ese Reverenda, ministerio. usted es un don para nosotros. Muchas gracias. Hemos sido agraciados en el día de hoy y felices de tener personas como usted en nuestra Gracias. espiritualidad anglicana. Y hay un desafío en nuestras diócesis, ¿cierto? Hermanos y hermanas, agradecemos mucho al Señor. Yo voy a pedir al padre John Hayes, él es el presidente del Comité de Ministerios, que nos dé una oración de bendición. Oremos. Señor, te damos gracias que
por medio de este aparato electrónico. Nos has permitido reunirnos tras las distancias enormes que abarca esta conferencia. Te damos gracias por la presencia de la reverenda Alejandra y por la participación de todos y todas que hemos estado aquí en esta noche. Y te pedimos que tú abres nuestras mentes para ayudarnos a aceptar las cosas como deben de ser, para que podamos avanzar hacia la comunidad cristiana que tú quieres que seamos. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. 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 Muy agradecidos por su presencia. El próximo viernes nos visita el obispo Maistegui. Él va a estar, es obispo de Brasil, y nos va a tratar el tema el evangelismo en los márgenes. Así es que es parte del manual que nosotros tenemos, así que van a ser muy bienvenidos y con el obispo vamos a estar tan felices como el encuentro que hemos tenido hoy con la reverenda Alejandra. Muchas gracias por todos ustedes, muchas bendiciones y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos, Buenas noches a bendiciones. todos. Bye bye. Hay muchos colombianos aquí, reverenda Alejandra. Está Sergio.